360, Easy Computers y Multiservicios se complacen en presentar tu programa Ser Ciudadano todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días, damas y caballeros. Nuevamente estamos aquí para servirle a ustedes desde Seattle, Washington. Y esperamos que usted esté disfrutando de lo mejor en esta hora de la mañana, que son exactamente las 8 de la mañana. Y para empezar, quisiéramos darle el número telefónico, los números telefónicos donde usted nos puede llamar, porque claro, estamos al aire, pero también estamos en vivo. En otras palabras, usted nos puede llamar por teléfono, y si tiene algunas preguntas referentes precisamente a migración y básicamente sobre la ciudadanía, entonces llámenos al 206, la área obviamente de aquí de Seattle, y el teléfono es el 441-3469. Ese es uno de los dos que tenemos aquí, y el siguiente es el 1-866-786-1360. Nuevamente los voy a repetir para que si usted tiene una pregunta o quisiera dialogar con nosotros precisamente sobre eso de la ciudadanía, que cómo es el funcionamiento, que cuáles son los requisitos, que si puedo o no puedo, entonces usted puede llamarnos y con nosotros con mucho gusto pues trataremos de contestarle sus preguntas de acuerdo a nuestro conocimiento. Pero recuerda, una de las cosas principales cuando el caso es un poco, como digamos, muy personal, recomendación específica, usted tiene que hablar con un abogado de inmigración, porque recuerde, las leyes de inmigración cambian constantemente. Quiere decir que los abogados que se dedican a esa área de la ley, ellos saben exactamente cómo está funcionando actualmente la ley, y entonces ellos analizan su caso específicamente. Nuevamente les damos los teléfonos, es el 206-441-3469, 1866, es el siguiente, ¿verdad? El siguiente teléfono, 1866-786-1360. Nuevamente les quiero dar bienvenida a todos ustedes, muy buenos días. Si apenas ahorita está aprendiendo el radio, pues estamos en el programa de ciudadanía. Aquí le estamos también dando los buenos días a Patricio, que amablemente nos está ayudando aquí con los controles, y su servidor, Carmelo González, que me siento muy contento de que usted nos está acompañando. Bueno, en este clima, ¿verdad?, de que ya se está terminando el año, estamos en las fiestas decembrinas, esperamos y deseamos que tenga el espíritu, precisamente el espíritu de fiestas, y que todo sea felicidad en su casa con sus seres queridos. Este día vamos a hablar sobre dos temas principales, sobre la historia de los Estados Unidos, precisamente referente a las preguntas que vamos a hacer eco este día, o que vamos a repasar, y precisamente algo histórico, que fue la guerra civil en los Estados Unidos, que ocurrió en 1861 a 1865. 4 años de guerra entre los estados del norte y del sur. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuál fue el resultado? ¿Quién fue presidente durante ese tiempo? ¿Y hasta qué punto tiene influencia en el 2011 en que estamos nosotros viviendo exactamente? Otra de las cosas que me gusta a mí repasar es que, por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo funciona la Constitución de los Estados Unidos? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta el funcionamiento? Y entonces también vamos a hablar del famoso, que usted quizás lo ha escuchado, y no creo que lo conozca, ¿verdad?, porque ese señor vive en Arizona. El famoso sheriff Joe Arpaio, y algo está ocurriendo precisamente con el Departamento de Justicia, con él y con el Departamento de Justicia. Entonces, si usted tiene una preguntita que quiere usted dialogar con nosotros, pero recuerde, vamos a hablar de esos puntos haciendo referencia al tema que tenemos este día. Parece que tenemos una llamada. Parece que tenemos una llamadita aquí, entonces pues le vamos a pasar al aire y vamos a dialogar con esta
Bueno. Bueno, sí, a ver, tenemos una llamadita y como dije yo anteriormente, si nosotros sabemos específicamente lo que las personas o ustedes amablemente nos va a preguntar, pues con mucho gusto se las contestamos, pero si no, pues buscamos la información y también podemos compartirla con nuestros queridos radioescuchas. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Sí, mire, estoy hablando mi nombre es Gregorio Maldonado. Ajá, ¿de dónde nos llama? De aquí de Tacoma, Washington. Ajá, ¿y cuál es su pregunta? Y mi pregunta es, me agarraron, a mí la migración me agarró el año pasado. Ajá. Y me gustaría, si me puede ayudar con una información de algún abogado o esa cosa. Mire, bueno, lo que sucede es que... Ajá. Sí, lo que usted tiene que hacer es... Básicamente, como vengo manejando. Ajá. Bueno. ¿Viene manejando? Sí, como acabo de salir de trabajar y vengo manejando a la casa. Mire usted, sí, si usted quiere recurrir a un abogado de migración, uno de los lugares donde usted puede encontrar precisamente a nombres de abogados de migración, puede ser en el directorio hispano. Ahí usted puede encontrar el nombre precisamente de abogados de migración. Y también usted puede ir, por ejemplo, a la sección amarilla en inglés, que se llama The Yellow Pages o las páginas amarillas. Y ahí también puede encontrar específicamente a abogados de migración. Recuerde, una de las cosas que los abogados de migración, ellos cuando toman un caso, ven caso por caso, entonces que cada caso es diferente. Y de esa forma usted pues puede hablar con un abogado, y esos son los dos medios en que usted lo pudiera encontrar. Ahora, si usted tiene acceso a internet, pues puede también buscarlo allí y puede encontrar varios abogados aquí en el área de Seattle y también en Tacoma, claro. Ajá. Entonces, pues eso es mi recomendación, ¿verdad? Ok, entonces, la sección amarilla o meterme a internet a buscar abogados de migración, sí, ¿verdad? Pero ponga específicamente el área, ya sea Tacoma o Seattle, y usted va a encontrar un sinnúmero de abogados que básicamente se dedican a inmigración. Ok, muchísimas gracias, pues, oiga. Bueno, y también más el día de mañana, Patricio, ¿está bien el día de mañana que podía? Ok. Ok, gracias, pues, oiga. Ándale, pues, que tenga un buen día. Bye. Bye. Nuevamente, damas y caballeros, si tiene usted una preguntita por ahí, pues nos puede llamar y con nosotros, con mucho gusto, si nosotros tenemos la información, pues con mucho gusto la compartimos con usted. Bueno, pues estábamos hablando precisamente de que vamos a repasar un poco hoy sobre la guerra civil, o la Civil War in the United States, la guerra civil en los Estados Unidos, que fue precisamente de 1861 a 1865. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, en ese tiempo había un problema que no se había resuelto desde que los fundadores del país, los padres de este país, como George Washington, Adams, Thomas Jefferson, no resolvieron precisamente cuando se independizó los Estados Unidos. When was the Declaration of Independence adopted? Es una de las preguntas que ustedes tienen que saber. Bueno, ¿cuándo fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? Y fue en julio 4 de 1776. Bueno, uno de los problemas, o de los problemas que precisamente que se tenían que resolver era la esclavitud. Y entonces no se pudo resolver en esa época. Tardaron casi precisamente en 1861, cuando el número 16 presidente de los Estados Unidos, que es Abraham Lincoln, que está en los pennies y que está también en los billetes de $5, él precisamente en 1861 corrió para presidente de los Estados Unidos, y una de sus, en su plataforma política era precisamente eso, terminar la esclavitud en los Estados Unidos.
Pero es muy interesante porque antes de eso, en 1800, ¿qué andamos en el 1900? No, 1857, hubo un caso que se llamó Dred Scott versus Stanford, pero no era la capital de Stanford, la Universidad de Stanford, que está en California, no. Se trata de que Dred Scott era un esclavo obviamente en la parte del sur de los Estados Unidos, y entonces lo que sucedió que de acuerdo a la ley de los Estados Unidos estaban divididos había estados que aceptaban la esclavitud, y había otros estados que definitivamente decían, aquí legalmente no debe existir la esclavitud. Entonces lo que ocurrió, que este esclavo, o esta persona, Dred Scott, que era una persona real, que ese es su nombre, su dueño era precisamente un militar. Entonces, de acuerdo a donde el militar lo movían, porque estaba en el ejército de los Estados Unidos, entonces esta persona, Dred Scott, pues también iba con él. Pero resulta que en eso, de que estaban en esos movimientos, Dred Scott llegó a un estado, a un territorio en el cual la esclavitud no era aceptable. Y entonces allí empieza este caso, que fue un caso jurídico. Entonces, después fallece el dueño de él, pero Dred Scott entonces dice, bueno, si yo viví en un estado en el cual no acepta la esclavitud, pues yo tengo el derecho de pedir mi libertad, no ser esclavo más. Y una de las cosas interesantes es que también él se casó, y en ese tiempo los esclavos legalmente no podían hacer ninguna cosa legal, y menos casarse, porque era un caso jurídico legal, donde se firmaba un papel. Entonces allí dice, bueno, ¿cómo está eso le dio más, más arranque, más legalmente decir, bueno, si soy capaz de firmar un documento legal en el cual jurídicamente estoy casado, quiere decir, bueno, pues que tengo oportunidad de ser libre. Entonces fue a las cortes bajas o inferiores, y entonces pues no le gustó cuál fue el veredicto. Entonces, como la Constitución de los Estados Unidos dice que si a alguien no le gusta un veredicto, puede ir a la Corte Suprema. Bueno, vamos a tener un corte comercial y volvemos y les comentaremos en qué terminó esto. En un momento regresamos con más de tu programa Ser Ciudadano, aquí en el Rey 1360. Llegaron las fiestas navideñas y mi tiendita Latina 3 les desea una feliz Navidad y próspero año nuevo y los espera con grandes especiales con todo lo necesario para la cena de Nochebuena y Año Nuevo. Tenemos todo para el pozole, productos frescos y congelados como cañas, tejocote, guayabas, jamaica, tamarindo y una selección variada de verdura fresca y hoja para tamal. En la carnicería contamos con los mejores cortes a su gusto, crema, queso, chorizo, jamón, pan fresco todos los días, piñatas y dulce. Tenemos precios bajos. Venga y compruébelo. Lo atendemos como usted se lo merece. Mi tiendita Latina 3 está ubicada en 1403 Overway Sur Suite G2 en la ciudad de Over. Más información al 253-737-5299. Tenemos los servicios de pago de biles, recargas de celulares, envíos de dinero a México y Centroamérica y tarjetas telefónicas. Mi tiendita Latina 3 los espera. ¿Le gustaría recibir más reembolso en sus impuestos? ¡Alto! Ahora con la facilidad de la computadora, hasta el chango puede hacer impuestos, pero ¿están bien hechos? Un cliente recibió $3,000 y después el IRS le cobró $22,000. Evite problemas con el IRS y tal vez con inmigración. Multiservicios le ayuda a obtener el mayor reembolso en sus impuestos sin fraude. ¿Ha recibido cartas del IRS? Multiservicios en Seattle, Bellevue y Everett resuelve sus problemas. Llámenos al 206-524-6269. 206-524-6269. Si buscas comprar o reparar una computadora, Easy Computer es el lugar que debes visitar. En Easy Computer te atenderemos como te mereces. Buscaremos el mejor equipo de cómputo que se ajuste a tus necesidades. O podemos actualizar tu computadora. Easy Computer, tu tienda de computación en español. Visita nuestra página web easycomputer.com o llámanos al 206-878-3321. 206-878-3321.
Ya estamos de regreso en tu programa Ser Ciudadano. ¿Tienes alguna pregunta? Comunícate con nosotros 206-441-3469 o al 1-866-786-1360. Continuamos. Bueno, queridos amigos, estamos de vuelta y precisamente estábamos compartiendo con ustedes un caso que cambió o que tuvo un peso fundamental en la historia de los Estados Unidos. El caso de Dred versus Stanford. O sea, como estaba yo comentando anteriormente, Dred Scott era un hombre que nació en los Estados Unidos, pero nació en esclavitud. Entonces, él se fue a la Corte Suprema de los Estados Unidos precisamente alegando o haciendo un argumento que como él había vivido precisamente en un estado donde era ilegal la esclavitud, entonces él tenía derecho de poder apelar a ser libre. Entonces se llevó a la Corte Suprema el caso, y otra de las cosas, otro de los detalles que yo les quería comentar es que él se casó, Dred se casó, y entonces él pudo firmar un documento legal que precisamente era el de matrimonio, pero los esclavos no tenían ese privilegio, porque eran esclavos. También otra de las cosas que mientras él iba viajando, donde el dueño, ¿verdad? Que era un oficial del ejército de los Estados Unidos, nació de ese matrimonio que él tuvo una niña. Entonces estaba esa situación, porque esa niña había nacido precisamente en un estado donde eran libres, o sea, no había esclavitud. Ahora la pregunta era esta: si él era esclavo, pero había nacido en un estado donde la esclavitud era ilegal, y donde se había casado también, y donde había tenido un bebé, entonces ¿cómo iba a funcionar eso? La bebé que había nacido en ese estado donde eran libres, digamos, no había esclavitud, ¿qué pasaría o qué sucedería cuando esta familia tuviera que ir precisamente a un estado donde se aceptaba la esclavitud? Bueno, se llevó a la Corte Suprema, esto ocurrió en 1857, y tristemente, digo esto tristemente, porque el jefe de la Corte Suprema, y con un voto de 7-2, entonces revertieron el caso de Dred Scott. En otras palabras, dijeron que ningún esclavo podría ir o pedir hacer un juicio para pedir su libertad. Fíjense usted qué triste estuvo la cosa. Entonces Dred Scott básicamente no ganó su caso. Eso fue en 1857. Pero cuando ocurrió esto, entonces el debate en los Estados Unidos, básicamente en el norte, en los estados del norte, como por ejemplo Nueva York, Virginia, los estados del norte, donde había un movimiento anti-esclavitud, y los estados del sur, que ellos querían exactamente que siguiera la esclavitud, entonces, como digamos, se encendieron más los ánimos, porque los del norte decían, es injusto que haya esclavitud, y los del sur decían, no, debe de haber esclavitud. Entonces, 1857, en 1861, como dije anteriormente, el presidente, que en ese tiempo era candidato, Abraham Lincoln, una de sus plataformas políticas era eso, que la esclavitud se terminara en los Estados Unidos. Bueno, pues precisamente como digamos, eran 4 años de diferencia de ese caso, y como vemos, ¿no? Tuvo impacto, es un precedente de lo que iba a ocurrir después. 4 años también de guerra, 1861, 1865, entre los estados del norte y del sur. Bueno, pero ¿cuál es la conexión con nuestro famoso, o no sé si sea famoso, pero bueno, famoso por sus ideas medias raras ahí, del Cherry Arpaio? Bueno, precisamente el New York Times, en su página editorial, publicó la semana pasada que el Departamento de Estado se había tardado para frenar a este juez que está haciendo unas ideas medias raras allí. Y una de las cosas que se le acusa al Cherry Arpaio, que dicen que él hace profiling, o sea, race profiling, o sea que dicen que normalmente de 10 personas que detienen por supuestamente violaciones de tráfico, normalmente son 7 hispanos. Y dicen, bueno, ¿cómo ocurre eso? 7 hispanos de 10
personas que van manejando, que supuestamente están manejando mal, y dicen, ¿cómo? ¿Coincidencia? Bueno, pues el Departamento de Estado está diciendo que hay, ¿cómo se dice? Perjuicio racial, porque, o sea, no hay justificación de que precisamente de 10 personas que han detenido, digamos, por violaciones de tráfico, supuestamente sean 7 latinos. Bueno, esa es una de las acusaciones que el Departamento de Estado está haciendo. Otra de las acusaciones que están haciendo contra el juez es que están diciendo que ha utilizado su poder, obviamente, de sheriff, de una forma, ¿cómo digamos?, que ha ido más allá de lo que le da, precisamente, lo que le da el puesto. Y recuerden, una de las cosas aquí en los Estados Unidos, no importa quién sea, si es el presidente de los Estados Unidos, no importa, simplemente que sea un servidor público, no puede ir más allá de lo que la Constitución o lo que la ley le da para poder fungir y el poder, ¿no? Entonces, y dice what is the rule of law? ¿Cuál es la regla de la ley? Y una de las cosas es, dice que nadie está sobre la ley, o todos los servidores públicos deben obedecer la ley. Y cuando eso no ocurre, damas y caballeros, entonces esos servidores públicos se ponen en problemas. Bueno, pues juez, ya le estoy cambiando los títulos. No, el sheriff Arpaio. Entonces, él dicen que, bueno, pues que sí, ha violado la ley, en otras palabras, ha ido más allá de lo que su puesto le da. Y una de las cosas que también le acusan de que no ha hecho, ¿cómo digamos? Como que ha sido negligente en algunos, no en algunos, en varias quejas de que no ha investigado casos de acoso sexual contra menores y también que usan epítetos en contra de, obviamente, latinos. En otras palabras, eso ya es una cosa racial. Y recuerden, una de las cosas fundamentales y por eso lo maravilloso de cómo está fundamentado la política de los Estados Unidos, todo está en la Constitución de los Estados Unidos. También vamos a hablar precisamente de la enmienda número 13 y de la enmienda número 14, que se refiere a eso, ¿no? Que dice que, y una de las cosas, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué yo hago la conexión con la enmienda 14? Bueno, pues resulta, damas y caballeros, que este señor juez, por ejemplo, han detenido a personas, y por eso dice, no, simplemente por perjuicio racial, a ciudadanos de los Estados Unidos, que son latinos. ¿Se imagina usted? Simplemente porque usted tiene el perfil latino, pues ya lo detienen, y ya piensan que usted, o sea, ya tienen un prejuzgamiento, y entonces ya usted lo quieren acusar de lo que ellos piensan. Fíjese usted nomás. Bueno, pues esperemos qué va a ser el resultado, y entonces, ¿verdad? Una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener fe precisamente en las leyes de los Estados Unidos y básicamente agarrarse de la Constitución de los Estados Unidos que nos está precisamente o que está estableciendo los derechos a que tenemos todos los que vivimos en los Estados Unidos, y entonces eso es lo maravilloso, ¿no? Pues veremos cómo le va a este juez, veremos qué le pasa, pues ese es el principio. Vamos a ver en cuál es la conclusión. Nuevamente, si usted tiene una pregunta sobre ciudadanía, que usted ya a lo mejor ya tiene ya metió, ya mandó su forma N400, o que está pensando llenarla y mandarla, ¿cuáles son los requisitos o cuáles son las preocupaciones que usted tiene muy particular? ¿O cuáles son aquellas preguntas incógnitas que usted tiene? Pues nos puede llamar al 206-441-3469. O también nos puede llamar al 1866-786-1360. Y mientras usted se está tomando su cafecito con su pan, o quizás un chocolate por ahí, pues si tiene usted una pregunta, pues llámenos. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que tenemos
para hoy, para repasar, y precisamente como estamos hablando de la guerra civil, pues vamos a hablar de esas preguntas que se están refiriendo a eso, a ese periodo histórico de los Estados Unidos. La pregunta que les van a hacer allá es la siguiente. La voy a decir en inglés 2 veces, después la voy a traducir y obviamente vamos a también a repasar las respuestas. Dice la pregunta: Name the United States war between the North and the South. Nuevamente, name the US o United States war between the North and the South. La pregunta en español dice lo siguiente: nombre la guerra en los Estados Unidos entre el norte y el sur. 2 posibles respuestas. Una, the Civil War. La siguiente, the war between the states. Nuevamente, the Civil War o the war between the states. Es la guerra civil o la guerra entre los estados. Y como dije anteriormente, fue la guerra entre los estados del norte y del sur. Bueno, hablando sobre esta guerra, les diré que por ejemplo, más o menos, según lo que han hecho los historiadores, según en esa guerra, que duró 4 años, más o menos pelearon en los 2 ejércitos, como en el ejército de la Unión, que era pues del gobierno de los Estados Unidos, o liderado precisamente por el presidente Lincoln, y el ejército confederado, en otras palabras, el ejército del sur, que precisamente fíjese usted, ellos querían ser otro país, se querían independizar o querían fragmentarse de los Estados Unidos. Pues yo no sé, ¿verdad? Que cómo, fíjese usted lo que es la historia, ¿no? Se querían dividir de los Estados Unidos, y una de las cosas que dijo Lincoln, ¿no? El presidente Abraham Lincoln, y una de las cosas que he recordado, que él mantuvo precisamente la unión, en otras palabras, que no durante su gestión como presidente, mantuvo la unión de los Estados Unidos. Bueno, eso fue 4 años de guerra, y como dije yo anteriormente, más de 2,5 millones de soldados, tanto del norte como del sur, estuvieron en batalla, y más o menos, de acuerdo a los historiadores, murieron más o menos como más de 600,000 personas. Entonces, vamos a hacer un corte comercial y seguiremos hablando sobre todo. En un momento regresamos con más de tu programa Ser Ciudadano, aquí en el Rey 1360. ¿Le gustaría recibir más reembolso en sus impuestos? ¡Alto! Ahora con la facilidad de la computadora, hasta el chango puede hacer impuestos, pero ¿están bien hechos? Un cliente recibió 3,000 y después el IRS le cobró 22,000. Evite problemas con el IRS y tal vez con inmigración. Multiservicios le ayuda a obtener el mayor reembolso en sus impuestos sin fraude. ¿Ha recibido cartas del IRS? Multiservicios en Seattle, Bellevue y Everett resuelve sus problemas. Llámenos al 206-524-6269. 206-524-6269. Si buscas comprar o reparar una computadora, Easy Computer es el lugar que debes visitar. En Easy Computer te atenderemos como te mereces. Buscaremos el mejor equipo de cómputo que se ajuste a tus necesidades. O podemos actualizar tu computadora. Easy Computer, tu tienda de computación en español. Visita nuestra página web easycomputer.com o llámanos al 206-878-3321. 206-878-3321. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Ciudadano. ¿Tienes alguna pregunta? Comunícate con nosotros 206-441-3469 o al 1-866-786-1360. Continuamos. Bueno, queridos amigos, nuevamente estamos aquí y nuevamente les decimos el número telefónico o los números telefónicos si usted tiene una pregunta. Mire, es el 206-441-3469 y también el 1866-786-1360. Bueno, y quisiera hacerle una preguntita. ¿Usted qué piensa, pues, este juez Joe Arpaio? ¿Qué piensa usted? Pero bueno, yo lo que creo que todo se debe de llevar con respeto y bajo la ley. En otras palabras, si una persona está haciendo de mala fe, como yo creo, en mi opinión muy personal, que es mi opinión muy personal, que el juez Joe Arpaio pues estaba haciendo o estaba tomando más, estaba tomando el poder que la gente le dio
más allá lo que la ley le provee. En otras palabras, que estaba haciendo de mala fe. Y yo creo, precisamente en el sistema legal de los Estados Unidos, que si él ha cometido esos errores y que legalmente se le puede hacer un juicio, pues que se le haga, ¿no? Porque como dije yo anteriormente, y la Constitución dice también que nadie es o nadie está sobre la ley. ¿Qué piensa usted? ¿Cree usted que, bueno, que, pues que, qué diría usted? ¿Que tiene que ser quitado del puesto inmediatamente o tienen que terminar la investigación y de acuerdo a lo que resulte, lo que diga el Departamento de Justicia, entonces pues así le vaya al señor juez? Bueno, entonces si usted tiene como dije yo anteriormente, con respeto y como todos nosotros pensamos que dentro de, como digamos, respeto del punto de vista también civilizado, ¿no?, de las cosas, pues que se haga justicia de acuerdo a cómo precisamente las leyes de los Estados Unidos lo establecen. Bueno, eso es uno, si usted tiene alguna opinión sobre eso, ¿no? Pero bueno, seguimos con la ciudadanía. Le quiero comentar a usted que si usted está pensando para el próximo año, o que ya lo hizo, o que está pensando hacerlo, ¿no?, meter su aplicación, recuerde, el costo es de $680, que es precisamente que se le paga al Department of Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional, que es precisamente al que usted le manda el cheque, y que en el cual está bajo inmigración está bajo precisamente la agencia del Departamento de Seguridad Nacional. Bueno, y seguimos con las preguntas. Otra de las preguntas, hablando precisamente sobre la guerra civil, es lo siguiente. Dice, name one problem that led to the Civil War. Nuevamente, name one, y dice one específicamente, one problem that led to the Civil War. Nombre un problema que precisamente lo que hizo pues que fuera una guerra civil. Y entonces hay tres posibles respuestas, pero como usted escuchó la pregunta, nomás necesita una. Así que apréndase la que más se le haga más fácil. Una de ellas es slavery, otra es economic reasons y la otra es states' rights. Nuevamente voy a repetir eso. Una, slavery, economic reasons, states' rights. Entonces son tres y de esas tres necesita una. Y básicamente, como dije anteriormente, una era la esclavitud, otra era razones económicas y otra era derechos de los estados. Bueno, lo que le quiero decir que en esa época, dice uno, bueno, pero ¿cuántos esclavos había precisamente en 1861? De acuerdo a los historiadores, dice que había aproximadamente 3.950.000 esclavos en los Estados Unidos. Fíjese usted, 3.950.000 personas que no tenían derechos, que no tenían la libertad de decir, bueno, pues quiero viajar de aquí a este lado porque pues tengo ganas de viajar y tengo que ir. Fíjese usted que no. Qué triste, ¿no? Pero bueno, básicamente nosotros vemos que esa fue una de las razones más grandes para que hubiera una guerra civil en los Estados Unidos. La única guerra civil que ha habido en los Estados Unidos. Y cuando estamos hablando de guerra civil, recuerde, una guerra civil es cuando las personas del mismo país se enfrentan, claro, los dos grupos, normalmente son dos grupos que tienen ideas diferentes y por eso es ese conflicto. Nuevamente, recordando, más de 600.000 personas murieron en esa guerra. Bueno, ¿para qué? Precisamente para que hubiera libertad y para que no hubiera esclavos en los Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que hicieron, y hablando sobre eso, ¿verdad? La Constitución es una referencia histórica. Digamos que en las enmiendas de la Constitución nosotros encontramos los eventos históricos y cómo los Estados Unidos ha ido cambiando, ya sea en sus leyes y en sus percepciones. La enmienda de 13 fue establecida precisamente en diciembre 6 de 1865. Lo que dice, ¿verdad? La enmienda a 13 es que la esclavitud, pues definitivamente no ya era legal en los Estados Unidos. Eso fue
acuérdense, fue establecida mientras fue presidente Abraham Lincoln. También la enmienda 14, que esa nos llega a nosotros en esta época, y no simplemente que ha tenido influencia a través de de toda la época en los Estados Unidos, desde que fue establecida la enmienda 14, que fue establecida en julio 9 de 1868, y la enmienda 14 habla que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos y son ciudadanos de los Estados Unidos. Y una cosa que a mí me gusta bastante es que dice que los Estados Unidos tienen, o estas personas tienen igualitariamente la protección completa de las leyes que emanan de la Constitución. En otras palabras, que alguien que nació en los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso nos suena un poco al presente, ¿no? Si ustedes recuerdan, había algunos nativistas o algunas personas que así les llaman, ¿no? Aquellas personas que son xenofóbicas, en otras palabras, que piensan que todos los inmigrantes pues son malos y que no deben de emigrar a los Estados Unidos. Entonces estaban hablando sobre eso, ¿no? De que decían que los niños nacidos de personas que no tuvieran documentos, entonces se les quitara la ciudadanía. Pero mire usted, la enmienda 14 habla muy claramente. Ciudadanos naturalizados y nacidos en los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos les tiene que garantizar sus derechos. O sea, que en otras palabras, no se les puede quitar la ciudadanía. ¿Cómo ve usted? Eso es lo maravilloso, ¿no? Del sistema jurídico en el país. Bueno, si usted tiene una pregunta, y como dije anteriormente, porque la semana pasada una persona nos llamó aquí amablemente y nos dijo que sus niños habían nacido en los Estados Unidos y que qué pasaba con ellos, que si tenía que hacer algo para mostrar que eran ciudadanos de los Estados Unidos. No, necesariamente, si nacieron en los Estados Unidos, pues son, como dijeran en inglés, American Citizens. Entonces, que bajo la Constitución nadie les puede quitar ese derecho. Bueno, entonces seguimos con las preguntas que estamos repasando sobre la Guerra Civil de los Estados Unidos. Siguiente. Dice, hablando, como dije, Abraham Lincoln fue el presidente número 16 y que él inició su periodo en 1861 y terminó en 1865. El primer periodo. Ahorita les cuento un poquito más. Otra de las preguntas que dice, de las 100 preguntas que usted tiene que repasar es, what was one important thing that Abraham Lincoln did? Nuevamente, what was one? Y entonces nuevamente es one important thing that Abraham Lincoln did. ¿Cuál fue una de las cosas más importantes? Una de las cosas importantes que el presidente Lincoln hizo. Entonces hay 3 posibles respuestas. La primera, free the slaves. Segunda, save the Union. La tercera, led the United States during the Civil War. Nuevamente voy a repetir, la primera es free the slaves. La segunda, save the Union. La tercera, led the United States during the Civil War. En español, una, liberó los esclavos. La siguiente, mantuvo la unión o mantuvo exactamente los Estados Unidos como país, como actualmente lo conocemos. Y también lideró a los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Bueno, parece que teníamos aquí una llamadita. Se nos fue la llamadita, pero si usted nos quiere llamar y quiere, dialogar con nosotros, precisamente lo que estamos diciendo, échenos una llamadita, ¿verdad? Nuevamente, al 206-441-3469 y al 1866-786-1360. Otra de las cosas que queremos repetir, para que quede bien claro, cuando usted se haga ciudadano de Estados Unidos y tiene niños menores de 18 años, los niños entonces se hacen automáticamente ciudadanos de los Estados Unidos. Parece que tenemos una llamada y la vamos a pasar al aire. Muy buenos días. Muy buenos días, maestro Carmelo.
Bueno. Yo soy uno de sus alumnos Ajá. y le hablo para darle las gracias porque hoy en la semana fui a hacer mi entrevista de ciudadanía y la pasé. Bueno, felicidades, ¿verdad? Congratulations, como dicen los oficiales de migración, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. A Si ver, Dios a ver. quiere, nos vemos ahí un Mire, rato más. mire, antes de que se Dígame me vaya. usted. Aquí para que nuestros amigos radioescuchas sepan y se enteren precisamente cómo los oficiales de migración hacen la entrevista. ¿A qué horas tenía usted a su entrevista? A las 8:45. ¿A qué horas lo llamaron? A las 8:45 en punto. Ah, exactos. Muy bien. Exactamente. Y cuando usted entró, ¿qué? El oficial de migración, ¿qué? ¿Cómo le dijo? Good morning, o simplemente le llamó y vámonos. Dijo, good morning, mi nombre es fulano de tal, y mucho gusto. Y yo le di mi nombre también, Ajá, y ya me dijo que hiciera el juramento. ajá, o sea que levantara la mano, ¿no? Levantara Que le dijo, la mano. Raise your right hand, y vámonos ahí. Ajá, y ya después me dijo, siéntese. Ok, muy Vamos a bien. empezar con las preguntas de la aplicación. Ok, muy bien. Y si usted las contesta bien, Ajá. seguimos con las preguntas de la... O sea, lo primero que le hizo fue las preguntas de la historia y del gobierno de Estados Unidos. O las preguntas no, las de... preguntas de mi aplicación, Oh, de su formulario, muy bien. de mi formulario, sí. ¿Le preguntó todo? Sí, Todas me preguntó todo. todo el formulario. Toda la- Muy todo el bien, formulario, sí. muy bien. ¿Cuántas Y preguntas ya le me hizo? dijo, me hizo 6 Preguntas de la ciudad, perdón, de la historia y de la... de la historia, sí. Ah, ok. ¿Y cuál fue la primera? A ver, para que los amigos que nos escuchan se animen. Ah, ¿qué- ¿Cuál era la respuesta? la pregunta fue la de ¿quién puede votar? Oh, ok. Ajá. Okay. There are four amendments in the Constitution who address who can vote in the United States. Esa Can fue you una, describe sí. one of them? Dice, hay 4 Ajá. enmiendas en la Constitución que hablan quién puede votar en los Estados Unidos. Describa una de Le ellas. dijeron, ¿Y qué dijo una de usted? ellas, y se la dije. ¿Cuál fue la que utilizó? Porque son 4, ¿no? Sí, citizen 18 and older can vote. Ahí está, qué bien, ¿no? Ciudadanos de 18 y de mayor edad pueden votar. Muy bien. Sí. Entonces, 6 preguntitas. ¿Y cuál fue? 6 preguntitas rapiditas. Ok, muy bien. ¿Fáciles o difíciles? No, para mí fueron fáciles porque las estudié bastante. Ah, qué bien, qué bien. No problema ninguno. ¿Y cuál fue la que le dio a leer? Porque les dan una a leer, ¿verdad? Mire, la de leer, para no mentirles, no me acuerdo. Ok, muy bien. Completamente. Ah, bueno, la emoción estaba buena, pero pues la cosa que le fue bien porque pues... Pero Me para fue escribir, bien. ¿para escribir cuál fue? Para escribir, California has ¿Many people o qué? many people. California has many people. Oiga, damas y caballeros, que se están animando ustedes, mire. ¿Cuánto duró su entrevista para Mire, ponernos? mi entrevista en sí duraría cuando mucho 15 minutos. Ay, Porque ay, ay. a las 9 ya estaba yo en la sala de espera. A las 9 ya estaba allí listo. Sí, ¿Y ese mismo día hizo el juramento? ese mismo día hice el juramento, sí, de ahí salí como a la 1 de la tarde Ajá. Y le dieron ya su certificado. y me dieron mi certificado y estuvimos ahí en la ceremonia. Ajá. Muy bonitos todo. Ah, todo. A ver, una pregunta. ¿Cómo se siente usted? Muy contento, feliz. Que tan feliz hasta las llaves de mi carro perdí cuando salí del juramento y ya no las traía. ¿Y cómo le hizo, oiga? Ajá, pues ahí me dio una chicanada de las que nosotros sabemos hacer. Ay, ay, ay. No, Para pero abrirlo ahí. felicidades, oiga, que ya usted es American Citizen. Muy bien. Muchas gracias, maestro No, Carmelo. pues lo Maestro. fundamental y lo principal es que, pero una cosa que les queremos recordar, ¿verdad? Es que pues Sí. hay que registrarse para votar, para echarle ganas allí, ¿no? Oh, sí, el primer A ver, paso a seguir. a nuestros Dígame. amigos que nos está escuchando o que nos están escuchando, ¿qué les recomendaría a usted? ¿Que se animen o qué? Oh, no, que se animen, que estudien y que nomás que aprendan a escuchar al maestro,
que él le está dando las instrucciones exactamente como son. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente felicidades de que usted es ciudadano de Estados Unidos. Muchas gracias, maestro. Que tenga buen día. Ándale pues. Damas y caballeros, tenemos un corte comercial y volvemos. En un momento regresamos con más de tu programa Ser Ciudadano, aquí en el Rey 1360. ¿Le gustaría recibir más reembolso en sus impuestos? ¡Alto! Ahora con la facilidad de la computadora, hasta el chango puede hacer impuestos, pero ¿están bien hechos? Un cliente recibió 3,000 y después el IRS le cobró 22,000. Evite problemas con el IRS y tal vez con inmigración. Multiservicios le ayuda a obtener el mayor reembolso en sus impuestos sin fraude. ¿Ha recibido cartas del IRS? Multiservicios en Seattle, Bellevue y Everett resuelve sus problemas. Llámenos al 206-524-6269. 206-524-6269. Si buscas comprar o reparar una computadora, Easy Computer es el lugar que debes visitar. En Easy Computer te atenderemos como te mereces. Buscaremos el mejor equipo de cómputo que se ajuste a tus necesidades. O podemos actualizar tu computadora. Easy Computer, tu tienda de computación en español. Visita nuestra página web easycomputer.com o llámanos al 206-878-3321. 206-878-3321. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Ciudadano. ¿Tienes alguna pregunta? Comunícate con nosotros 206-441-3469 o al 1-866-786-1360. Continuamos. Pues buenos amigos, ya estamos en la última recta final, casi faltan 12 minutos. Y si usted tiene una pregunta, ¿verdad? Llámenos nuevamente al 206-441-3469. O también nos puede llamar al 1-866-786-1360. Y mire usted yo me emociono, ¿verdad? Como esta persona que fue y en 15 minutos, o más o menos 15, entre 15 o 20 minutos, estuvo todo listo. ¿Qué le parece a usted? ¿Se anima? A usted que nos está escuchando, ¿verdad? Como... Recuerde, como dijo, ¿verdad? Yo hace 2 semanas me presenté, bueno, no me presenté sino me acompañé a una persona que se hizo ciudadana de Estados Unidos y es emocionante, damas y caballeros. Es emocionante y recuerda, a veces nomás son los mitos que uno crea, pero es fácil y sencillo. Entonces, bueno, si usted tiene una pregunta básicamente de lo que estamos hablando, pues echen una llamadita, ¿verdad? Y entonces nosotros con mucho gusto aquí se la contestamos. Parece que tenemos una llamadita aquí. Muy buenos días, damas. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Alejandra. Ajá. ¿En qué le podemos ayudar? Muy buenos días y gracias por llamarnos. ¿Cuál es la preguntita que tiene o en qué le podemos ayudar? Mire, tengo la pregunta de que yo llevo 11 años aquí en Estados Unidos. Muy bien. Y sí me gustaría aplicar, pero la verdad no sé a dónde ir. Bueno, usted tiene ya 11 años, ¿no? Sí, soy ilegal. Y, bueno, ¿no tiene green card? No. Bueno, mire usted. Bueno, en ese caso, no, digamos, para poder aplicar para la ciudadanía, tiene uno que tener su green card. Y tiene que tener 5 años o 3 años de acuerdo de acuerdo a la guía que tiene migración. Entonces esas son los requisitos que migración pone. Oh. Okay. Bueno, pues eso era todo lo que quería saber. Bueno, para servirle. Muchas gracias. Ándale pues. Parece que tenemos otra llamadita. Parece que se nos escapó. Bueno, pues nuevamente, ¿verdad? Volvemos. Damas y caballeros, pues ya hablamos de la guerra civil y precisamente uno de los que yo admiro bastante. Y si usted tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de ir a Washington D.C., usted va a ver precisamente el monumento que está a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue o es uno de los presidentes más grandes, digamos, que ha habido en los Estados Unidos. Más grandes por lo que hizo, ¿no? Porque tuvo la valentía, yo digo muy personalmente, la valentía de enfrentar algo que era una realidad en los Estados Unidos y que era la esclavitud. Y yo mi punto personal es que
pues no, la esclavitud no es justificable en ningún momento. Eso es mi opinión muy personal. Y el presidente Abraham Lincoln precisamente tuvo la valentía política y precisamente de decir, bueno, uno de mis metas es que en los Estados Unidos no haya esclavitud, que haya libertad para todos. Y una cosa que yo admiro, que por ejemplo una vez le dijeron al presidente Lincoln, precisamente aquellos que justificaban la esclavitud, ¿no? Que decía que pues la esclavitud tenía que haber en Estados Unidos, y él sabiamente dijo lo siguiente: bueno, el que quiera ser esclavo, perdón, el que quiera que haya esclavitud, ¿por qué no es esclavo? Sabiamente, ¿no? Entonces, la esclavitud no es algo amable, o no era algo amable, porque usted no tenía derecho de absolutamente de nada. Pero gracias, ¿verdad?, a la valentía que tuvo el presidente Abraham Lincoln de tomar eso, ¿verdad? Como nosotros decimos, o hay un dicho en español, ¿no? Que tomó, ahí sí, que el toro por los cuernos. El costo fue grande, más de 600,000 muertos en esa guerra de 4 años, pero se pudo resolver precisamente eso de la esclavitud, ¿no? Y precisamente la enmienda 14 habla de eso, ¿no? Que ya aquellos que habían sido esclavos automáticamente eran ciudadanos de los Estados Unidos, y la Constitución de los Estados Unidos les estaba garantizando sus derechos, y precisamente el país, con sus instituciones, tenían la obligación moral, ética y política de garantizarles esos derechos a esas personas. Y miren ustedes, esto, la consecuencia, ¿no?, que tiene, que precisamente habla de eso, ¿no?, de los que nacen en los Estados Unidos, aquellos que nacen en los Estados Unidos, tienen todas las garantías de la Constitución de los Estados Unidos por ser ciudadanos de los Estados Unidos. Muy bien, otra de las cosas que quisiera yo repasar, y ya pasando un poquito más adelante, ¿no? Tenemos ya 7 minutos. Y fíjese usted, pues en los Estados Unidos, históricamente ha habido cosas que no, por ejemplo, había esclavitud. Otra de las cosas, fíjese usted, que no todos, estamos hablando sobre género, ¿no? Por ejemplo, las mujeres no tenían los mismos derechos de los hombres. Dice usted, ¿cómo está eso? No, pues que los Estados Unidos es un país que siempre en avance. Bueno, pues las mujeres, fíjese usted, no tenían derecho a votar. Ay, 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 ¿qué pasó? No, pues que todos, dice, all men are created equal, de acuerdo a uno de las, como digamos, de las creencias básicas de la independencia de los Estados Unidos, donde dice, todos los hombres han sido criados iguales. Obviamente, cuando dice uno todos los hombres, pues estamos incluyendo todos los hombres, y las mujeres han sido criadas igual, o criados igual, ¿no? O tienen los mismos derechos, es lo que básicamente quiere decir eso. Pues recuerde, y bueno, le comentamos que no era así. Entonces las pobres mujeres tuvieron que, como digamos, a pelear, no pelear, digamos, a golpes, sino protestar, ¿no? Y decir, pues, ¿qué pasó? Nosotros también somos ciudadanos de Estados Unidos, tenemos derechos a las mismas garantías que nos está garantizando la Constitución, pero obviamente en ese tiempo no se les garantizaba, por ejemplo, el derecho al voto. Entonces, hubo una persona que se recuerda por eso, que se llama Susan B. Anthony. Y la pregunta que les van a hacer allá y es la siguiente: What did Susan B. Anthony do? What did Susan B. Anthony do? ¿Qué es lo que hizo Susan B. Anthony? Entonces hay dos posibles respuestas. Una, half for women's rights, half for civil rights. Peleó por los derechos de las mujeres y peleó por los derechos civiles. Hasta 1820, dice, no, hasta 1920 las mujeres en los Estados Unidos pudieron votar. Solamente que les quiero decir, ¿verdad?, que nosotros vivimos en el estado de Washington, y el estado de Washington se les adelantó. El estado de Washington, más o menos, aproximadamente 5 años antes, el estado de Washington les dio el derecho a las mujeres que vivían en el estado de Washington de poder votar, ¿verdad? Ya nacionalmente, fue hasta 1920. Por eso dicen que el estado de Washington es un estado progresivo, donde a veces va más adelante, políticamente, que a nivel nacional. Bueno, damas y caballeros, ya nos faltan casi 5 minutos, y si usted tiene una preguntita, pues
tiene 5 minutos, ¿verdad? Que algo nos quiera preguntar, algo que quiera comentar. Yo nomás los quiero decir antes de que terminemos este programa, pues desearle lo mejor, que usted pase lo mejor en estas fiestas decembrinas, que tenga el espíritu decembrino y que le esté yendo de lo mejor, es lo que le deseamos. Y también una de las cosas, ¿verdad? Que también, si usted está planeando hacer el examen de migración, pues escúchenos. Aquí estamos repasando precisamente esas preguntas que allá les pueden hacer. Pero también, como dijo la persona, ¿verdad?, que nos habló, también les van a hacer que escriba una frase, aquellos que hacen el examen en inglés. Y ahora queremos repasar 3 frases rápidamente. La primera frase que una persona que fue la semana pasada fue la siguiente que le pusieron. Frase sencilla y práctica. Le dijeron que escribiera, we pay taxes. 3 palabritas y listo para pasar el examen. Nuevamente, we pay taxes. 3 palabras en inglés y listo. A alguien le hicieron una frase un poco más grande y fue lo siguiente. George Washington was the first president. George Washington was the first president. Y la siguiente que a alguien le hicieron, todas estas frases la hicieron a personas que fueron a hacer el examen de ciudadanía la semana pasada. La siguiente es, the president lives in the White House. The president lives in the White House. 3 frases, pero recuerda, usted le van a dar simplemente una. Pues ya casi nos estamos retirando, damas y caballeros. Pues les agradecemos infinitamente de que nos hayan escuchado. Les agradecemos a aquellas personas que nos llamaron. Y también usted, ¿verdad? Si tiene, como dije anteriormente, si tiene alguna duda sobre precisamente de migración o preguntas que tenga referentes sobre la ciudadanía, pues con mucho gusto aquí se las comentamos, aquí le tratamos de responder. Y recuerde, ahora hablamos, ¿verdad? Y también nos gusta a veces ver los detalles, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y cómo, por ejemplo, la Constitución y lo que estamos estudiando, cómo funciona, cómo todavía hasta en el 2011 en que estamos viviendo tiene impacto, ¿no? Y como comenté hoy al iniciar el programa, pues el juez Joe Arpaio, pues andaba allí el señor más allá de la ley, ¿verdad? Andaba volando arriba de la ley. Y la Constitución de los Estados Unidos dice que nadie debe de estar sobre la ley. Entonces, eso es lo que nos gusta aquí compartir con ustedes. Esperemos nuevamente, ¿verdad? Ya nos faltan 2 minutos. Y si usted tiene una pregunta y dice, en 1 minuto hago la pregunta y en 1 minuto me la contesta, pues por mucho gusto le agarramos la llamada. Pero si no, si no va a ser posible eso, pues parece que sí, mire usted, aquí nos están llamando ya casi en el aterrizaje. Bueno, muy buenos días. Sí, buenos días. Yo quería hacer una preguntita. A ver, echa ahí la preguntita. ¿Cuál es su nombre para empezar? Modesto Guzmán. Mucho gusto. Estoy de Seattle. Muy bien. ¿Cuál es su pregunta? Estoy esperando la cita y no sé si a uno también lo ponen a escribir en inglés, pero no creo, porque la voy a hacer en español. No. Si usted va a hacer la cita en español, usted va a tener que llevar su propio intérprete. Intérprete que sí. no dé el apellido, que sea otra persona. Que sea normalmente, que no sea un familiar, porque hay conflicto de interés. Que sea un amigo o alguien. Y entonces usted le hacen el examen en español, las preguntas, pero a usted no le hacen la lectura ni la escritura en español. Bueno. Entonces, le deseamos que tenga un éxito en su examen. Y recuerde, una cosa que nosotros les recomendamos. Cuando usted se haga ciudadano, por favor, regístrese para votar. ¿Ok? Que pase un buen día. Tenemos 15 segundos, damas y caballeros, y nuevamente les agradecemos y deseamos que hayamos cumplido, ¿verdad? Contestándole exactamente las preguntas que ustedes tenían. Bueno, damas y caballeros, les deseamos que lo esté pasando de la mejor y que tenga unos felices fiestas decembrinas y que lo disfrute con usted, con su familia. This is KKMO 1360 AM, Tacoma, Seattle, Washington. 24 horas de música